justamente reconocer esa apertura que ha tenido. Creo que eso ha sido uno de los aspectos más importantes que rescatar en este debate, de que se ha llamado a una serie de organismos, instituciones, se ha abierto las puertas incluso a la sociedad civil para que den opiniones sobre este tema. En ese sentido, tenemos que empezar reconociendo ese arduo trabajo que se ha traducido en justamente tener hasta 49 invitados en esta comisión, 90 informes y opiniones técnicas, las cuales han sido muy interesantes, pero que no voy a dejar de mencionar que algunas de ellas tienen algún valor mucho más fundamental en medio de esta discusión. Tenemos 20 entidades públicas que han emitido informes positivos a favor de esta ratificación, y eso no se puede soslayar. Entre ellas, las instituciones que tienen más competencia respecto al tema. Puedo mencionar al Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Defensa, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo. Y sí me extraña, señor presidente, y tengo que manifestarlo, que estas opiniones justamente que tienen que ver sobre los temas puntuales que estas instituciones manejan no hayan sido consideradas. En ese sentido, de este informe, yo creo que hay 9 páginas finales que sustentan técnicamente esta decisión. Esas 9 páginas son todavía escuetas y desde nuestro punto de vista carecen de una serie de fundamentaciones, o cuando menos hay fundamentaciones inexactas, interpretaciones de alguna manera arbitrarias, y también quiero decir que hay mucho desconocimiento sobre ciertos aspectos jurídicos del derecho y sobre todo de una materia tan específica como el derecho ambiental. Voy a empezar manifestando y centrando el tema en el asunto de discusión, que es un tema de derechos relacionados a un derecho considerado de tercera generación como el derecho de medio ambiente. Y este derecho de medio ambiente básicamente es un derecho difuso. Eso quiere decir que nos corresponde a todos los ciudadanos, a nadie en particular, pero a todos en general. Nos corresponde justamente no solamente debatir, participar, sino interponer alguna acción en función o en relación a la defensa del medio ambiente. Eso es importante, no hay que perderlo de vista, esta característica, porque eso nos da el derecho a todos los ciudadanos a aportar sobre este tema y además a pedir de que se hagan acciones afirmativas y progresistas en relación a la defensa de ese derecho. Otro aspecto importante que no hay que perder de vista es una característica de los derechos humanos y los derechos ambientales, la progresividad. ¿Y qué significa la progresividad? Que debemos ir generando mecanismos cada vez más eficaces para su pleno cumplimiento. Es verdad que algunos derechos han sido reconocidos de manera general, pero necesitamos siempre mecanismos que vayan aportando a su mayor eficacia, que vayan promoviendo su mayor protección. Y en ese sentido se firman acuerdos, se firman convenios, se firman tratados de esta naturaleza que lo que hacen es profundizar sobre determinados derechos que ya están reconocidos. Sí, mucha gente dice, pero si el derecho a la información, a la participación ciudadana, la justicia ambiental ya están reconocidas en las normas peruanas. Sí, pero justamente este tratado específico, Escazú, lo que hace es profundizar estos derechos, generar algunos mecanismos para su mayor eficacia. Eso es lo importante. Y justamente yo quiero discrepar de una de las conclusiones de este dictamen que se ha traído a debatir el día de hoy, porque dice que esto no trae ningún tipo de aportes importantes, ¿no? No hay aportes importantes. Y quiero discrepar en eso porque realmente el acuerdo de Escazú
es uno de los acuerdos que trae más novedades respecto a cómo desarrollar derechos de información, participación ciudadana y justicia ambiental, solamente en términos de información, fíjense. En nuestro país tenemos derecho a la información pública, es verdad, y en temas ambientales también lo reconoce la Ley General de Medio Ambiente, el derecho a la información. Sin embargo, por ejemplo, en nuestro país no tenemos derecho a recurrir cuando hacemos denuncias por casos ambientales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo veo que alguien está contaminando el río, puedo denunciar como persona natural y por ser un derecho difuso puedo denunciar, pero el Estado no me da derecho a que yo pueda apelar frente a una decisión, por ejemplo, de archivamiento de un caso como eso. Fíjense lo importante y lo innovador que es este acuerdo de Escazú, cuando realmente nos reconoce ese tipo de derechos. Nos reconoce el derecho a que las personas sean informadas de manera adecuada, con formatos adecuados. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con los temas de medio ambiente? Cuando se va a hacer un gran proyecto, hacen un estudio de impacto ambiental. ¿Tenemos derecho a ese estudio de impacto ambiental? Sí, pero el Estado nos da en un formato no entendible. Las comunidades nunca comprenden qué dice ese estudio de impacto ambiental. Aquí nos obligarían a, como Estado, desarrollar mecanismos para que esa información sea dada de manera adecuada, sobre todo para las personas, por ejemplo, de comunidades que son las más vulnerables. Se habla también de derecho a la información que debe producir el Estado. Ahora mismo, si no hay información en temas ambientales en algún aspecto, simplemente no se nos da y nadie se hace responsable de eso. Este acuerdo trae la innovación de que esas informaciones deben ser producidas y no se encuentran. Y eso es importante para seguridad nuestra. En ese sentido, yo quiero decir que las innovaciones van desde el tema de derecho a la información, desmenuzando una serie de aspectos que no están considerados en nuestra legislación, hasta temas de participación ciudadana que son muy importantes para tomar decisiones. Hoy por hoy las empresas con el Estado pueden tomar decisiones sobre temas ambientales, como sucedió en Las Bambas cuando se juntaron y cambiaron el estudio de impacto ambiental. En lugar de construir un mineroducto, decidieron utilizar la carretera de los campesinos, lo cual los ha afectado ambientalmente de manera terrible. No dejaron participar a la población porque no hay una norma realmente que establezca esa obligación. Esto nos daría la posibilidad de que las comunidades por lo menos tengan acceso a participar de ese tipo de decisiones y dar su opinión. En ese sentido, quiero decir que este acuerdo además trae una innovación muy, muy fundamental, que es reconocer el derecho a justicia ambiental de los defensores ambientales. Y yo lo han dicho mis colegas, defensores ambientales, que son todas estas personas que están defendiendo bienes de la naturaleza y que por eso se ven afectados. Ahora, la categoría de defensor ambiental no se está inventando con este acuerdo. Eso ya está reconocido los derechos, la categoría de defensor ambiental por un acuerdo de Naciones Unidas, y lo único que se hace es aquí hacer que el Estado asuma la responsabilidad de protegerlos, de generar mecanismos de protección. Ahora, se ha dicho en el dictamen que arbitrariamente cada uno va a autoproclamarse defensor ambiental. Yo quiero decir una cosa, eso es un desconocimiento total. El Ministerio de Justicia en este momento está trabajando sobre el protocolo de defensores de derechos humanos y ahí establecería incluso cuáles son los mecanismos para reconocer un defensor ambiental. Hay criterios, hay categorías para eso y me extraña que en la comisión se haya desconocido eso. Un segundo aspecto que se ha cuestionado es el tema tan mencionado, que acá vienen a ordenarnos, que acá se va a afectar la soberanía del Estado. Fíjense, y se señala en el dictamen que el artículo 3 del Acuerdo de Escazú no define el principio de soberanía. No se necesita definir, eso está definido, eso está entendido, además desarrollado no solamente a nivel de los tratados internacionales, sino de jurisprudencia. Y se habla de que hay un problema porque nos están obligando a ir a una
a un tribunal internacional y se menciona el artículo 19.2. Bueno, yo voy a leer el artículo 19.1 y el 19.1 es clarísimo. Dice, si surge alguna controversia entre dos o más partes respecto a la interpretación o aplicación del presente acuerdo, estas partes se esforzarán por resolverlo por medio de negociación o por cualquier otro medio de solución de controversias que considere aceptable. Lo que ha considerado el dictamen, el predictamen, esto del sometimiento a la Corte Internacional de Justicia está en el 19.2 y son los mecanismos por los cuales pueden optar si no hay un acuerdo de solución de controversias que opte primero por la negociación. Entonces, hay otros dos mecanismos, dice, si no hay negociación, se pueden someter a la controversia de la Corte o al arbitraje de conformidad con los procedimientos. Una cosa que hay que recordar y que manifiesta también en este informe un desconocimiento es que para recurrir a una corte como la Corte Internacional de La Haya tiene que haber acuerdo entre dos estados. Si un estado no está conforme, no se va simplemente ese caso a la Corte Internacional de La Haya. Si no hay acuerdo de ambas partes, no se puede ir. Entonces, hay que también tomar en cuenta esos aspectos que ya están regulados respecto a a cómo es que un Estado puede llegar hasta una Corte Internacional. Respecto al tema de que nuestro territorio se va a ver afectado y que el dictamen asume además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos podrá decidir sobre nuestro territorio y sus recursos naturales. Eso es desconocer, perdónenme con el respeto que se merecen, pero eso es desconocer incluso cuáles son las atribuciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros estamos adscritos hace años a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí se establece que hay solución, por supuesto, de controversias, pero no es ninguna atribución de la Corte Interamericana decidir sobre recursos naturales de los países. Entonces, hay un desconocimiento total en esa afirmación. En cuanto, fíjense, al tema de, no quiero dejar de mencionar un tema importante cuando se habla justamente de soberanía, porque supuestamente nos van a llevar a una corte internacional y que una corte no es alguien que hemos decidido. Ojalá quienes argumentan eso hubiesen protestado cuando se han firmado la cantidad de tratados de libre comercio aquí en nuestro país, donde sí se aceptó que se creara un organismo privado para resolver nuestras controversias en materia económica. Hoy por hoy en materia económica nos han quitado la soberanía al Estado. ¿Y quién resuelve sobre esto? El CIADI. Ahí no dijeron nada, ahí no había pues un cuestionamiento a que un tercero que no hemos elegido pues resuelva sobre este tipo de situaciones. Ahí sí nos han quitado soberanía, aquí no, se trata de derechos humanos. Y quiero informar que hoy por hoy, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos recibe denuncias de cualquier ciudadano que se vea afectado por su derecho. Este acuerdo no es que va a significar que cualquier ciudadano puede llevar al Estado a una demanda. En realidad podría hacerlo hoy mismo el ciudadano. De hecho, lo estamos utilizando este sistema muchos ciudadanos cuando sentimos que nuestros derechos fundamentales, incluso en materia ambiental, han sido vulnerados. Hay varios casos que hemos llevado. El caso de la defensora Máxima Acuña contra el Estado por no haberlo defendido en ese conflicto que tuvo justamente con una gran empresa transnacional, por el hecho de que el Estado no la haya defendido, no haya defendido sus derechos ambientales y derechos humanos, está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no se venga a decir que esto es peligrosísimo y que cualquiera nos puede llevar. Hoy por hoy, nuestras normas felizmente nos permiten que nosotros podamos denunciar a nuestro Estado cuando sentimos que realmente ha violado uno de nuestros derechos. Hay varias cosas que me parecen inexactas aquí, en el dictamen, que los voy a mencionar rápidamente. La inversión de la carga de la prueba. Miren, la inversión de la carga de la prueba dice que viola la presunción del principio de inocencia. El principio de presunción de inocencia, solamente para quienes estamos acá y somos abogados, sabemos que opera en materias penales, Entonces, el principio de presunción de inocencia
no se puede aplicar a materias, por ejemplo, ambientales, donde hay más que temas penales, hay temas administrativos. Entonces, la presunción de inocencia en realidad no se puede poner como un hecho que se esté violando con este acuerdo, porque realmente en la inversión de la carga de la prueba es una técnica, más bien es una técnica procesal que se utiliza en diversos ámbitos procesales, procedimentales, administrativos, cuando hay una necesidad de equilibrar la complejidad probatoria. Imagínense peleando una gran empresa transnacional con un ciudadano. ¿Quién tiene más poder de probanza? Por supuesto, hay un actor económico que tiene más poder de probanza. Por eso es que en este tipo de casos ambientales, en muchos países se estila el tema de la inversión de la carga de la prueba, y eso no se puede confundir con el tema de la presunción de inocencia de ninguna manera. Eso es un desconocimiento sobre las normas jurídicas, cómo funcionan. Se habla también de que, que esto genera... en el preámbulo se habla, ¿no?, que podría convertir en vinculantes algunas decisiones internacionales. Los preámbulos, señores, los preámbulos de todo tipo de acuerdo, en realidad no tienen contenido normativo. Entonces, esta conclusión en realidad carece de todo sustento jurídico, porque los preámbulos que se colocan en cualquier convención no tienen contenido normativo y solo sirven como un canon interpretativo. Ustedes no pueden decir básicamente que por colocar en el preámbulo de que este es un acuerdo que está en función a otros principios internacionales, pues nos vuelven, eso nos vincula a cualquier otros aspectos de carácter internacional, porque eso no es cierto. En cuanto a al tema de que hay un desbalance regional y que los países, bueno, ya lo han mencionado felizmente algunos colegas. Congresista Vázquez, está Sí. 13 minutos, por favor, si sí, se puede termino, tomar en cuenta. muchas gracias. En Hemos este tenido momento 3 termino. sí, dispuestas a ser escuchadas, por favor. Sí, sí, solamente voy a terminar diciendo de que lamento que el informe realmente termine diciendo de que la categoría de defensores ambientales es una categoría que afecta a la igualdad. Acá, quienes somos constitucionalistas sabemos que el derecho de igualdad no se puede ver afectado con este tipo de acciones afirmativas cuando realmente hay una desprotección y una vulnerabilidad en determinados sectores, y no podemos asumir justamente que en nuestro país se mata menos. No, eso no se puede asumir, eso es indignante. En nuestro país hay muchas vidas que se han perdido y que en esta pandemia solo tenemos, solo en esta pandemia 4 defensores asesinados, y en nombre de ellos no podemos negar derechos o tratar de minimizarlos o supeditarlos a los intereses económicos. Gracias. Muchas gracias.